Hoy inauguramos el curso de Controversias y Actualizaciones en Medicina 2019-2020. Como sabéis, es un curso acreditado, compuesto de diferentes charlas independientes cada una, de temáticas sobre controversias y actualizaciones en temas médicos eminentemente, aunque en el caso que nos ocupa hoy, es un tema que invita también a compartir con otras categorías profesionales, como puede ser farmacia. Hoy nos va a hablar de prescripción de fármacos Agustina Fernández Pérez. Agustina es licenciada en farmacia, es farmacéutica del área sanitaria de Lugo, es la farmacéutica de atención primaria del Centro de Salud de Villalba, es máster en gestión de farmacia, docente del área sanitaria de Lugo en diferentes aspectos, sobre todo en el plan de seguridad de prescripción y de medicamento. Es docente del Plan Gallego de Formación en Bioética, en Ética de la Prescripción, y es la vicepresidenta de la Sociedad Gallega de Farmacéuticos de Atención Primaria. Aparte de eso, que yo creo que ya dice mucho de ella y de su recorrido profesional, yo conozco a Agus desde hace ya bastantes años, hemos compartido muchos momentos, y si tuviese que decir algo que la caracterice, sobre todo creo que es la pasión que pone en todo lo que hace, y que además consigue transmitirla y contagiarla. Y ya no me quiero enrollar más, queda inaugurado el curso de Controversias y Actualizaciones en Medicina 2019-2020 y os dejo con Agustina, que nos hable de prescripción de fármacos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Sandra, porque sí que es cierto que nos conocemos de hace muchísimos años, y yo también la admiro muchísimo, no solo como profesional, sino también como persona. Yo estuve en la boda de Sandra hace, recordábamos hoy, 19 años. Fijaros, no sé si voy a estar, sí, es que es una chica muy joven, no sé si voy a estar a la altura de las expectativas que ha manifestado aquí Sandra. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. En primer lugar, agradeceros a todos que a estas horas estéis aquí y que estéis interesados en prescripción, porque aunque sí que es una cosa que está muy de moda y que a todos nos gusta mucho, y no hay congreso médico que se precie que no tenga una ponencia sobre prescripción, últimamente estamos asistiendo a muchos congresos, al fin y al cabo, cuando tú vas a la práctica clínica diaria, en realidad la de prescripción es una gran olvidada. Yo, para empezar, os voy a poner 2 minutos de la película Carmina os revienta. No sé si la habéis visto. Os voy a poner una secuencia para despertar en vosotros, que vosotros me transmitáis qué es lo que os dice o qué mensajes sacáis de este fragmento de la película. Que me tomó un sobre para de la vagina. ¿Cómo? Se me tomó un sobre de la vagina. Un momento, ¿se ha lavado o se lo ha tomado? Me la ha bebido. ¿Se lo ha bebido? Enterito, aunque parezca mentira. 5. Pero solo le doy, ¿sabes? Y se dio por bien. Rocío, ¿está ahí todavía nuestro casado? Dile que no se vaya, ¿no? Sí. Ábreme un poquito más. Está un poquito de fatiga, ¿no? ¿Qué más tomaste después? Un Bacardi con cola. Y después me tomé una orquídea porque como me pongo muy nerviosa. Vaya, te la camina. Te digo una cosa, la Coca-Cola yo creo que la ha hecho hasta bien. Y el ron la ha puesto tranquilita. Pues está estupenda, Carmina. Yo no sé, la toma como para Bacario, pero... Vale, antibiótico, Norotil, era el otro. El algerio, lo de la vaginal, ¿no, Carmina? Y... Un orfidal. Y el Bacardicola. Y el Bacardicola. Vamos, está vacunada para ir a la India. Bueno, me gustaría que alguno de vosotros, a mí me gusta mucho que la gente pregunte y que participe, porque es lo realmente útil de ese tipo de ejercicios. Me gustaría que me dijeses o que me comentaseis qué os transmite a vosotros esta secuencia, qué sacáis de esta secuencia de 2 minutos de una película totalmente contemporánea. Los farmacéuticos de atención primaria, por favor, y los otros farmacéuticos también. ¿Qué os dice esto? ¿No? ¿Qué os motiva? ¿Qué os mueve por dentro? Esta es una escena antológica de una película de Paco León, en la que se plasma el día a día de una mujer de la sociedad española, ¿verdad?
Cuando un cineasta lleva al cine algo como la polimedicación o la automedicación, o como el contexto sociofamiliar en el que vivimos, en el que nos toca vivir, influye sobre el uso de los medicamentos, deberíamos entre todos hacérnoslo mirar, porque esto ya forma parte del día a día, ya lo llevamos al cine, es decir, es algo habitual en los españoles, no en el resto de europeos, comportarnos de esta manera, es decir, nos polimedicamos, nos automedicamos con psicofármacos, es que no está tomando un Termalgin de 500, está tomando una benzodiazepina, un Orfidal, se ha tomado el ron con Coca-Cola, tampoco está asustada por haberse bebido un lavado vaginal, es decir, que los españoles dan por hecho que el uso y el abuso de los medicamentos forma parte de nuestro día a día. Yo por eso siempre que hablo de prescripción, que ya os adelanto que podéis llamarla de prescripción o desprescripción, semánticamente hay una diferencia, pero al final son casi lo mismo. La de prescripción es un ejercicio de inteligencia, está basado en la evidencia científica y es un ejercicio de ética clínica. ¿Y por qué es un ejercicio de ética clínica? Porque respeta los 4 principios de la bioética clínica. ¿Quieres que me ponga para aquí? Perdona, ya me pongo, lo siento. Respeta los 4 principios de la bioética clínica, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, el principio de autonomía del paciente y el principio de justicia, tanto distributiva como social. Siempre que hablo con médicos, y en este caso también hablo con farmacéuticos, y seguro que, por favor, decir que sí, yo siempre os invito a hacer una reflexión antes de entrar en materia. ¿Cómo veo yo la prescripción de un médico? Yo la prescripción de un médico la veo como esta imagen. ¿Y sabéis por qué la veo así, la prescripción de un médico? Porque cuando vosotros prescribís un medicamento, ¿dónde quieres que me ponga? Que ya no sé. Vale. Cuando vosotros prescribís un medicamento, puede ser que ese medicamento produzca una reacción adversa medicamentosa y con eso puede ocurrir que vuestro paciente enferme, tenga una incapacidad temporal o permanente y muchas veces, por desgracia, más de las que pensamos, el paciente puede fallecer. Por lo tanto, yo lo veo así como el peaje que pagáis por utilizar medicamentos. Es decir, que trabajáis con un nivel de incertidumbre basal mínimo, que nadie puede quitar. Yo soy farmacéutica y siempre os digo que no tengo una fórmula magistral para disminuir esa incertidumbre. Lo que sí os voy a ofrecer 2 herramientas con las que vuestro nivel de inseguridad sea el menor posible. Pero siempre que utilicéis un medicamento vais a pagar un peaje, porque todo medicamento en su ficha técnica que tiene descrito. Reacción adversa medicamentosa. Unas son más graves, otras son menos graves, unas más frecuentes o menos frecuentes, pero cualquier medicamento puede producir una reacción adversa medicamentosa. Los farmacéuticos, y los que están aquí también tienen que apoyar esto, siempre somos muy rigurosos con el lenguaje. Nunca cuando hablamos de un medicamento hablamos de la seguridad del medicamento, siempre hablamos de la inseguridad del medicamento versus seguridad. ¿Por qué? Porque conocemos el peaje que tenéis que pagar por utilizar medicamentos. Pero claro, esta es la opinión de un farmacéutico y puede ser subjetiva, somos, ¿verdad?, un poco frikis los farmacéuticos. A pie de página, este es un artículo de Jeffrey Aronson, es un prestigioso farmacólogo del Reino Unido, por lo tanto es un médico especializado en farmacología humana, por lo tanto es más friki que un farmacéutico. Este prestigioso farmacólogo nos dice que tenemos que ser aún más rigurosos con el lenguaje, nos dice que cuando hablemos del beneficio, balance-riesgo de un fármaco, estamos utilizando un término inapropiado. ¿Y sabéis por qué? Porque él dice que el riesgo es una probabilidad. Y en realidad lo que tendríamos que utilizar es el término relación beneficio-daño. ¿Por qué? Porque vosotros cuando utilizáis un fármaco con riesgo definido de prolongación de QT, escitalopram, citalopram, ese jarabito de domperidona que tienen todos los abuelos, ¿no?, encima de la mesilla, fluorquinolonas que producen prolongación de QT, eso significa que ese medicamento en la indicación correcta y a la dosis correcta provoca el intervalo QT del electrocardiograma y por lo tanto puede en muy raras ocasiones provocar una taquicardia ventricular polimórfica y la muerte súbita del paciente. Y eso me diréis, bueno, es que eso nunca ocurre, eso no es muy poco frecuente. Sí que es muy poco frecuente, pero yo os cuento el caso de un paciente de Villalba que llevaba 30 años, se había diagnosticado hacía 30 años una epilepsia, no había vuelto a tener una crisis comicial durante 30 años y se llamó eso que se dice de que el médico acuda por sus propios medios, ¿verdad? Se dice así. Bueno, el médico acude, le administra Valium, piensa que es una crisis comicial y cuando llega el helicóptero, el 061, se hace una tira de electro y tiene una taquicardia ventricular polimórfica. ¿Sabéis qué fármaco provocó esa taquicardia en el paciente? ¿Os lo podéis imaginar? Un ciprofloxacino que se prescribió para una infección urinaria.
salió, gracias a Dios, porque salió vivo del hospital con un marcapasos. Por lo tanto, cuando habléis con vuestros compañeros y con vuestros pacientes, y para que estas imágenes no se repitan, cuando habléis con un paciente de fármacos, hablad de la inseguridad de los fármacos. Y siempre, además, informar sobre todas las reacciones adversas de los medicamentos. Yo ya sé que a todos nos da miedo, incluso a mí en la consulta, a veces hablar de determinadas reacciones adversas, pero es positivo que se lo comentéis al paciente, porque así el paciente tiene toda la información y quizás también aprenda a tener más respeto con sus tratamientos y un compromiso mayor con él. La primera herramienta que os voy a presentar es una herramienta muy básica, que no se suele conocer y con la que no se suele trabajar. Los farmacéuticos sí trabajamos todos los días con ella. Y es una herramienta que podéis utilizar para, con los grupos terapéuticos que trabajéis de fármacos, seleccionar aquellos fármacos con los que podáis trabajar todos los días dentro de un grupo terapéutico. Es decir, vosotros cuando abrís la página de la Agencia Española de Medicamentos os encontráis con 30.000 medicamentos, o sea, ni un catedrático en farmacología es capaz de conocer todo ese volumen de datos. ¿Qué os recomiendan en el Tratado de la Prescripción Prudente de Gordon y Schiff? Os recomienda para tener una prescripción prudente que lo primero que tenéis que hacer es trabajar con un número pequeño de medicamentos, pero conocerlo perfectamente. ¿Por qué? Porque así no vais a entrar en esa marabunta de un montón de moléculas que vais a desconocer y que no vais a poder manejar bien. ¿Cómo se seleccionan los medicamentos? Los medicamentos se seleccionan con una herramienta muy sencilla, que es esta, la selección de medicamentos. Como veis, en la selección de medicamentos hay dos criterios primarios que son la eficacia y la seguridad. No sé si os estoy estorbando a vosotros, ¿no? Y los criterios secundarios son la conveniencia y el coste. Primer mito, desmantelado. El coste de un medicamento nunca es un criterio de selección de un fármaco. Por lo tanto, cuando vosotros cogéis un grupo terapéutico, os voy a poner uno que manejáis todos independientemente de la especialidad, el grupo de los IBPs, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, que ya lo dice la palabra que es omeprazol, y rabeprazol, ¿vale? Vosotros queréis seleccionar de ahí una o dos moléculas a lo sumo para trabajar todos los días con ellas. Sois dos moléculas que vais a conocer perfectamente y por lo tanto no van a hacer nada que no desconozcáis. ¿En base a qué lo seleccionamos? Bueno, pues primero vamos a ver la eficacia, ¿no? Los criterios primarios, eficacia y seguridad de esos medicamentos. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es el objetivo terapéutico que yo consigo, ¿no? Cuando administro ese medicamento para prevenir, para curar o para diagnosticar. Muy bien. ¿Pero en qué situación? Y ahí viene la trampa. En el ensayo clínico aleatorizado, en ese ensayo que yo, que quiero comercializar un nuevo IBP, vale, voy a utilizar para sacar mi medicamento al mercado. Por lo tanto, la eficacia es el objetivo terapéutico, ¿no?, que conseguís con esa molécula, pero en una situación clínica muy determinada. ¿Por qué? Porque los pacientes que están en ensayo clínico, ¿qué son? ¿Abuelos en final de vida? ¿Son señoras mayores pluripatológicas y polimedicadas? No, son personas... ¿Qué personas entran en ensayo clínico? Son personas jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero ver unos resultados positivos en mi ensayo. Son personas que no quiero que sean pluripatológicas. ¿Por qué? Porque yo no sé, quiero comercializar mi fármaco y no sé qué efecto va a tener en una persona o en un órgano de esa persona. ¿Son personas polimedicadas? No, porque es que como voy a comercializar y todavía no conozco perfil de seguridad y no conozco interacción, no quiero que me interaccionen, quiero obtener resultados positivos para poder comercializar la molécula. Por lo tanto, cuando yo llego a la consulta y me llamo Josefa y tengo insuficiencia renal crónica, soy diabética, nefropatía diabética, a ver, ¿qué más? Si soy una EPOC, esos datos que tenéis de los ensayos clínicos que han presentado, ¿podéis utilizarlos, esos datos de eficacia y seguridad, podéis utilizarlos en esa paciente? No podéis usarlos, son datos que no valen para esa población, que es la gran parte, el gran volumen de pacientes que tenéis en consulta. Y entonces es cuando hablamos de efectividad, que es la eficacia en la vida real, que, como os podéis imaginar, siempre es menor. Y después hay un concepto que antes estuvimos hablando, de los indicadores de calidad de prescripción, que es la eficiencia. ¿La eficiencia qué es? Es la relación pues, beneficio-coste. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que yo tengo 5 moléculas, ¿verdad?, dentro del grupo de los IBPs. ¿Alguno de los IBPs ha demostrado mayor eficacia? Si lo ha demostrado hoy por la mañana, avisadme que yo no lo sé. ¿Alguno ha demostrado mayor eficacia? No, ¿verdad? ¿Alguno ha demostrado mayor seguridad? Porque, oye, si es más seguro, pues es un criterio primario. No. ¿Cuál es el de menor coste de todo el grupo terapéutico? El omeprazol. Por lo tanto, la molécula más eficiente dentro del grupo de los IBPs es el omeprazol.
Pero claro, me vais a decir, ay no, pero es que no me vale, porque mira, Agustina, yo tengo un paciente que hoy vino de alta, síndrome coronario, doble antiagregado, y toma Adiro y toma clopidogrel, y es que el omeprazol interacciona con el clopidogrel, no, y disminuye un 50% su efecto aterotrombótico, y es que yo a ese paciente no le puedo dar omeprazol, pues efectivamente tendrás que darle la segunda molécula más barata y que no presenta interacción, que es el pantoprazol. Por lo tanto, dentro del grupo de los IBPs, yo he seleccionado dos moléculas. El omeprazol, que debe de ser la molécula que más debéis de prescribir, no de prescribir, y después el pantoprazol para determinadas subpoblaciones de pacientes cuando existe interacción. También los que toman cilostazol, el Pletal y el Equistol en claudicación intermitente. La conveniencia es un concepto que engloba, bueno, es un concepto multifactorial, engloba muchos factores y todos aquellos que favorecen el cumplimiento o la adherencia al tratamiento. Pues si yo tengo un fármaco que se administra por vía subcutánea y lo puedo formular por vía oral, evidentemente la adherencia y el cumplimiento va a ser mucho mayor en una vía oral que en una vía subcutánea, pero hay muy poca conveniencia real en la historia de la farmacología. Y el coste, vuelvo a repetir, queda en ese segundo escalón. Siempre es un criterio secundario de selección de medicamentos. Dice Joan Ramón Laporte, que también es un farmacólogo clínico, es miembro del comité de expertos de la OMS, que yo siempre digo, pues vaya currículum que debe de tener, que cuando un médico utiliza esta herramienta, no está haciendo un ejercicio de austeridad, sino que está haciendo un ejercicio de inteligencia clínica. Cuidado con eficacia, eficiencia y efectividad, porque yo muchas veces en muchas sesiones clínicas veo que se utilizan los tres como si fueran sinónimos, y muchas veces jugamos a hablar de moléculas eficientes cuando lo que quieren decir en realidad es que son moléculas eficaces. La eficacia es ensayo clínico, pacientes que no son en vida real, la efectividad es la vida real, y después la eficiencia es la relación beneficio-costo. Hay cosas que se presuponen que todos hacemos bien todos los días, y digo todos porque yo también me incluyo, yo todos los días cometo errores, y yo una barbaridad de ellos. Prescripción razonada, definición de la OMS del año 85, no os voy a aburrir con ella, la veis ahí, ¿no? Necesidades clínicas, en la dosis, en la duración, pero yo, como cualquier farmacéutico de atención primaria, tenemos un área, ¿no? Yo tengo 8 centros de salud, mis compañeros aquí tendrán incluso yo creo que más, entonces eso nos permite ver un volumen de prescripciones brutales, ¿no? Tanto del ambiente hospitalario como del ambiente de atención primaria. Y yo veo muchísimas prescripciones y dentro de esa visión que tengo global, ya os anticipo que lo que más una de las cosas que a veces que más veo es la falta de información necesaria del paciente y la planificación. No hay monitorización de los tratamientos, no vale de nada poner el mejor tratamiento del mundo basado en la mejor guía de práctica clínica, que después yo os hablaré de lo de mejor, entre comillas, si después no monitorizáis al paciente. Hoy cuando entraba aquí, estaba hablando con la chica esta, no recuerdo el nombre, estamos hablando de, pues precisamente del fragmento de la película, ¿no? Del Orfidal. Yo entiendo que no tenéis tiempo en la consulta, y yo entiendo, y lo hablaba con Sandra, que a veces, pues en 7 minutos que tenéis de consulta, manejar una situación como una persona que la van a echar de su casa, que tiene 2 hijos, que no tiene para comer, que es muy difícil, es una persona que está pasando un momento muy delicado, y el sistema no os ofrece ninguna alternativa. Y yo entiendo, y justifico esa prescripción a veces de un antidepresivo y una benzodiazepina. El problema es cuando ese antidepresivo queda colgado en el tiempo y cuando esa benzodiazepina queda colgada en el tiempo. Os pongo un ejemplo de mi consulta y quiero que me digáis si creéis que esta prescripción cumple las premisas de la prescripción razonada de la OMS. 94 años, estado de salud intermedio complejo, ¿vale? Esperanza de vida intermedia, pero bueno, tirando con 94 años a lo que tira. Sitaglitina 100 miligramos cada 24 horas, y los datos que yo encuentro en la historia es una glicada, esto es de septiembre del 18, una glicada de 6,6 en el 2015, 4 años antes, y después me encuentro 2 funciones renales, una del 16 de 57, un filtrado glomerular, y después viene una previa del 15 de un filtrado glomerular de 42,16. ¿Vosotros creéis que esta paciente recibió, que esta paciente recibió el medicamento adecuado a sus necesidades clínicas? ¿Cuál es el objetivo terapéutico de prescribir una sitagliptina de 100 miligramos a una paciente de 94 años con vida casi camasillón? ¿Cuál es el objetivo terapéutico de esto? Muy bien. Bueno, esto es la típica intervención, ¿no?, que hace un farmacéutico de atención primaria. La evidencia actual que hay, y en la evidencia me voy a basar en una guía de práctica clínica, ¿no? ADA, esta es la del 2018, porque en ese momento era el 18, en la que las recomendaciones de control de objetivo glucémico para esta paciente, como veis aquí, son de un
8%, una glicada por debajo del 8%. Sitaglitina es un fármaco con eliminación renal que requiere ajuste según función renal. Si yo no sé la función renal que tiene esta señora, pues es muy difícil que el médico pueda prescribir la dosis correcta en base a que hace esa prescripción de esa dosis. Y si el objetivo es una glicada menor de 8, esta paciente necesita, cuando tenía 4 años antes una glicada de 6,6, necesitaba esta sitagliptina. ¿Qué hacemos cuando tenemos a un anciano de 94 años con un control glucémico tan estricto? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que aumentamos el riesgo de ictus y el riesgo de mortalidad. Por lo tanto, algo que parece muy sencillo, en la práctica clínica diaria se complica bastante. Prescripción inapropiada, simplemente cuando el riesgo supera el beneficio, y ahí incluimos un montón. Pues una duración mayor a la indicada, benzodiazepinas crónicas. ¿Hay alguna guía de práctica clínica, algún consenso de expertos que recomiende el uso de benzodiazepinas crónicas? No, pero todos los pacientes tienen benzodiazepinas crónicas. ¿Hay alguna guía de práctica clínica que recomiende la duplicidad, usar 2 benzodiazepinas en un anciano? ¿Consigo tener más eficacia asociando 2 benzodiazepinas? No, lo que consigo es una mayor sedación diurna y que se me caiga más. Interacción relevante, pues clopidogrel y omeprazol. Omisión de un medicamento clínicamente indicado. Es decir, cuando un médico no prescribe un medicamento que un paciente necesita, eso se considera prescripción potencialmente inapropiada. Caso muy sencillo, paciente anticoagulado o antiagregado. Ese paciente de repente necesita un ISRS, 2 fármacos potencialmente gastrolesivos, por lo tanto sí que tengo que prescribir un IBP en ese paciente. Esa omisión de prescripción es una prescripción potencialmente inapropiada. Ya no estoy hablando de farmacéuticos, he hablado de farmacólogos y ahora os pongo 2 tweets que siempre llevo cuando hablo de prescripción de Joaquín Morena, que es un prestigioso médico que es muy activo en las redes sociales, y el doctor Juan Atey, jefe de servicio del CHUS. ¿Vale? Fijaros lo que dicen esos 2 tweets. 88 años, demencia mixta, hipertrofia benigna de próstata, el urólogo le pauta tamsulosina, solifenacina, como empeoró, el neurólogo le prescribe donepezilo. Y perdón por la expresión, pero ¿qué dice Joaquín Morera? Los 2, cagada total. ¿Por qué? La solifenacina. La solifenacina es un fármaco con alta potencia anticolinérgica. Aquí tenéis la escala de Burden, que yo, como veis, haciendo PowerPoint soy muy mala porque no soy capaz de copiar y pegar una imagen y que se vea bien. Pero bueno, aquí sale dentro de la escala con un score 3, una alta potencia anticolinérgica. Los fármacos anticolinérgicos pueden precipitar o agravar delirio, agresividad, agitación, confusión, deterioro cognitivo que producen. Un paciente con demencia le doy un fármaco que produce deterioro cognitivo y deterioro funcional, solo a nivel del sistema nervioso central, pero además producen taquicardia, estreñimiento, retención urinaria. Por lo tanto, si el neurólogo hubiera mirado la hoja de medicación activa y hubiera visto la solifenacina, quizás se hubiera dado cuenta que ese empeoramiento no era provocado por la demencia mixta y no hubiera prescrito un donepezilo en una demencia mixta que ya no me voy a meter en uso fuera de indicación autorizada. Muerte súbita por tiazida y torosomida con un potasio conocido menor de 2,5. ¿Cuántos pacientes tenéis con una hidroclorotiazida y una torasemida? ¿Cuántos hay todos los días pacientes ancianos con alteraciones electrolíticas? No monitorizamos las funciones renales y nos llevamos estos sustos. La polifarmacia es un problema de salud pública, es un problema que está presente todos los días en las consultas y es un problema que veis ahí, ¿no? En las películas ya salen los polimedicados, ¿no? La polifarmacia es un problema de salud pública, tanto por su prevalencia como su relevancia. Cada día hay más pacientes polimedicados y sabemos que la mortalidad de estos pacientes es mucho mayor. Es un nuevo diagnóstico y yo os animo a que pongáis, y ya de hecho lo ponéis muchísimo, dentro de los diagnósticos de un paciente, la polifarmacia. Este documento es de abril del 2019. Habla de la sobrecarga terapéutica. La sobrecarga terapéutica es la evolución, por decirlo de alguna manera, para los americanos de la polifarmacia. Los americanos les encanta medirlo absolutamente todo y ellos ya entre los años 60 y 90 midieron cuánto eran las personas que morían por problemas relacionados con los medicamentos. En esas fechas ellos saben que 200.000 personas al año mueren en los Estados Unidos por problemas relacionados con los medicamentos. 100.000 por reacción adversa medicamentosa, es decir, el peaje que, sintiéndolo mucho, tenemos que pagar por usarlos, pero 100.000 morían por prescripciones, por errores de medicación, y el principal error de medicación que hay es la prescripción potencialmente inapropiada, es decir, han sido muertes que quizás hubieran sido evitables. Ellos
como ya tenían ese dato, y de ahí viene, todos habéis oído, ¿no?, el famoso dato que la tercera causa de muerte en Estados Unidos es el uso de los medicamentos, detrás del infarto y del cáncer, ¿no? Ellos ya saben ahora que es la segunda causa de muerte en los Estados Unidos. Bien, en este documento dijeron, uy, vamos a mirar cómo se ha incrementado la polifarmacia en la última década en los Estados Unidos. Son datos de abril del 2019. En los Estados Unidos, a día de hoy, el 42% de los pacientes americanos toman 5 o más prescripciones crónicas. El 42%, casi la mitad de los estadounidenses. Y el 20% toman 10 o más prescripciones crónicas. O sea, imaginaros de qué cifras estamos hablando. Ellos saben que su polifarmacia en la última década se incrementó un 300%. En esta última década, en los Estados Unidos, 35 millones. Y digo bien porque lo tuve que leer varias veces. Como era un documento en inglés, dije, ¿a que no lo estoy viendo bien? 35 millones de estadounidenses recibieron asistencia médica por problemas relacionados con los medicamentos. ¿Os dais cuenta de la magnitud del problema? ¿Os dais cuenta de la magnitud del problema? Bueno, tengo que decir que estoy haciendo trampa, porque es el país del mundo que más medicamentos por persona consume. Por lo tanto, si es el país del mundo que más medicamentos por persona consume, pues bueno, pues es normal que se muera tanta gente. Pero ahora nos vamos a venir a España a ver si este documento lo puedo extrapolar. ¿Sabéis más o menos qué lugar ocupamos en consumo de medicamentos a nivel mundial? Más o menos, los quintos, los décimos, ¿vosotros qué creéis? Una cifra. Tú lo sabías. Somos el segundo país del mundo que más medicamentos consume por persona. Nos ganan los americanos y a este paso es muy probable que lleguemos a los niveles de ellos. La diferencia es que aquí no hemos medido las muertes por problemas relacionados con los medicamentos. Esa es la diferencia, pero se estima que es la cuarta causa de muerte en España, los medicamentos. Por lo tanto, estos datos de Estados Unidos son perfectamente extrapolables a España y además a Galicia y además a Orense. ¿Cuáles son las causas por las que se incrementa la polifarmacia? Las causas principales que yo además veo todos los días en la consulta y vosotros los veis y vais a coincidir. Bueno, la primera es la medicalización de la vida y por lo tanto la cultura de la prescripción. Hemos medicalizado absolutamente todo. Hay situaciones porque el sistema no nos da otro recurso, pues que no nos queda más remedio que la prescripción de la benzodiazepina, un estado de nerviosismo, ¿no?, de un paciente en una situación en la que el paciente está pasando un mal trago de su vida, pues no, la única herramienta que tengo es una prescripción de un fármaco. Pero yo ya siempre, cuando hablo con vosotros, siempre lo digo de esta manera. Yo veo que la medicación de la vida, a día de hoy, creo que ya que es obscena, desde mi punto de vista como farmacéutica. Es obscena porque medicalizamos procesos que son procesos vitales del individuo. Y la pena es una reacción saludable, ¿verdad? Es una reacción saludable, tenemos que llorar, es saludable. Y tienes que medicar la pena cuando la pena se hace patológica, pero no medicar la pena a priori. La brecha de información, tanto en profesionales sanitarios como pacientes. Los pacientes, ya veis, se beben un sobre de lavado vaginal y es que se toman un ron con Coca-Cola y un Orfidal, porque aquí me puse nerviosa. Pero los profesionales sanitarios generalmente no sois conscientes de la cantidad de problemas de salud que generan los medicamentos en los pacientes. Y después el tránsito asistencial y la fragmentación asistencial. Es decir, el paciente viaja, ¿no?, por el sistema y cuando precisamente yo como paciente voy a traumatología, voy a endocrino, voy al PAC o ingreso en urgencias, en ese tránsito, ¿vale?, van a ocurrir los problemas más graves con mi medicación y el número más elevado de ellos se van a dar en ese tránsito asistencial. Y después la fragmentación asistencial. Cada vez nos ven a los pacientes más médicos y cada vez nos veis más por órganos, por desgracia. Cuando entramos en el traumatólogo, y antes pregunté si había algún traumatólogo, no sé si lo hay, que no vaya a pensar que esto es personal, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, yo otra vez, Josefa, diabética, cardiopatía isquémica, yo qué sé, y arteriopatía periférica, ¿vale? Y voy a vosotros, ya con 80 años, ya se me presupone muchas veces o no una polimedicación, pero yo voy porque tengo una artrosis generalizada y me vais a dar una oportunidad para ponerme una prótesis de rodilla, mientras que no me operáis, o en el servicio de urgencias si voy con ese mismo dolor, ¿cuál es el medicamento que probablemente se me prescriba? En una artrosis incapacitante, con un dolor que no cede. A ver, más pistas, lleva una X. Un inhibidor de la COX-2, ¿verdad? Un inhibidor de la COX-2 a una dosis mucho más alta de la recomendada en ficha técnica. El inhibidor de la COX-2 está contraindicado, no es uso con precaución, está contraindicado.
en la cardiopatía isquémica, en el paciente con ictus y en la arteriopatía periférica. Contraindicado, no es uso con precaución. ¿Cuántos pacientes habéis visto con arteriopatía periférica y un heterocoxif, un celocoxif a una dosis plena? ¿Cuántos? ¿Y cuántos los habéis visto cronificados en el tiempo? Así, fragmentación asistencial. Los pacientes polimedicados se clasifican en dos grupos, cuantitativamente, según el número de fármacos que tomen, aquellos que toman 5 o más prescripciones crónicas según la OMS polimedicado, y cualitativamente aquellos que toman prescripciones potencialmente inapropiadas o prescripciones clínicamente no indicadas. A mí los que más me preocupan, no sé qué dirán los compañeros, pero son estos. ¿Por qué? Porque pasan más desapercibidos, porque son pacientes con 4 o 5 prescripciones y claro, cuando tú estamos acostumbrados a ver hojas de prescripción con 15 o 20 medicamentos, casi el de 4 o 5 dices, uy, qué bien, paso para el siguiente. Pero estos tienen problemas de seguridad muy importantes. ¿Cómo podéis abordar la polifarmacia, ¿no? ¿Qué os vengo a presentar hoy? ¿Qué es esto de la de prescripción? ¿Y cuál es el objetivo de ella? La polifarmacia la podéis abordar desde dos perspectivas, centrándose en el medicamento o centrándose en el paciente. Los farmacéuticos de atención primaria siempre trabajamos centrándonos en el paciente. ¿Qué ocurre cuando tú utilizas una herramienta y esa herramienta el profesional sanitario que la utiliza no tiene relación asistencial con el paciente, no ve al paciente? ¿Qué pasa? Que no conoce la situación funcional del paciente ni el contexto sociofamiliar. No voy a hablar de herramientas para abordar la polifarmacia centradas en el fármaco, simplemente os cito 3, por poner 3 ejemplos, pero me voy a centrar precisamente en la de prescripción. Criterios Stop-Start, los conocéis, ¿verdad? Porque están indexados en el Janus. Criterios Leskron, siempre los cito porque son españoles, hay que presumir de lo español. Criterios BIR, vienen de los Estados Unidos. Fijaros, la de prescripción, la primera definición de prescripción es del año 2003, estamos en el 2019 presentándolo como novedad. La de prescripción ha ido evolucionando, ha tenido sus subidas y sus bajadas, pero no se han consolidado en realidad dentro de la práctica clínica diaria. ¿Cuál es la herramienta que se centra en la persona? Es precisamente la de prescripción. Existen múltiples matices, múltiples definiciones, pero yo siempre trabajo con una definición que es la de Gavilán y colaboradores. ¿Por qué? Porque es la definición más completa y más ambiciosa. La de prescripción es una herramienta es la herramienta más ambiciosa, digamos, para hacer una adecuación terapéutica. ¿Qué diferencia la de prescripción del abordaje de la polifarmacia solo centrada en el medicamento? Que cuando tú te centras en la persona vas a tener en cuenta dos cosas muy importantes, el contexto sociofamiliar y la situación funcional del paciente. Vosotros me diréis, ¿y a mí qué me importa el contexto sociofamiliar para el tratamiento de mi paciente? Pues os pongo un ejemplo. No es lo mismo estar polimedicado en Villalba, donde yo trabajo, vivir en una casa rural, tener hipoacusia, unas cataratas como las del Niágara, y tu vecino más cercano estar a 1 kilómetro, y tú tener 80 años y tomar 8 o 9 fármacos. Hay que tener en cuenta la situación, el contexto de ese paciente. La situación familiar, hay un apoyo familiar, hay un vecino, hay un sobrino, hay alguien que supervise la administración del tratamiento. Esa situación es muy diferente cuando ese paciente de 80 años vive en Lugo, ciudad, y es una persona que tiene unos estudios, imaginaros, o sin estudios, pero que tiene cierto conocimiento, pues un profesor jubilado que va al gimnasio todos los días y que sale con sus amigos de vinos. La de prescripción, ¿qué os va a permitir? Os va a permitir adecuar el tratamiento a esa situación y no que ese paciente se tenga que adecuar a vuestro tratamiento. ¿Qué es de prescribir? Pues es lo que pone ahí. De prescribir es coger y desmontar toda la prescripción y ponerla totalmente en duda. O sea, cogéis y destrozáis toda la prescripción, la desmontáis, jerarquizáis por patologías y desmontáis toda la prescripción. Y toda la prescripción tenéis que ponerla en duda, ¿de acuerdo? Lo primero que una persona tiene que hacer para prescribir es hacer una revisión exhaustiva de la medicación. Tenéis farmacéuticos de atención primaria que me consta que a los que llamáis continuamente y que pueden haceros esa revisión exhaustiva, y farmacéuticos también hospitalarios que pueden hacer una revisión completa de la medicación. Yo lo primero que hago es buscar problemas de seguridad. Pues busco duplicidades, contraindicaciones, busco efectos adversos, busco todo aquello que sea un problema de seguridad con la medicación. ¿Y después qué busco? Busco la eficiencia, porque os acordáis de la selección de medicamentos, ¿verdad? Busco que uséis moléculas eficientes, porque ya en el 85 nos hablaban de la sostenibilidad del sistema y porque el rabeprazol no le aporta nada a vuestro paciente, absolutamente nada, ni es más seguro ni es más eficaz.
No quiero que nadie se vaya de aquí diciendo, la farmacéutica de Villalba dijo que no podíamos utilizar rabeprazol. No. Podéis usarlo. Cuando os falla el pantoprazol, el omeprazol o el esomeprazol, podéis usarlo, pero no debe de ser vuestra primera molécula de elección dentro de ese grupo terapéutico. Y después de hacer esa revisión, ¿qué hacemos? Analizamos cuál es la situación de ese paciente, cuál es su situación física y funcional. No es lo mismo estar antiagregado con 80 años y caminar 6 kilómetros al día que tener 60 años, estar antiagregado y estar a final de vida. No tiene nada que ver, ¿verdad? Después de toda esa revisión concluimos pues modificando la dosis de un medicamento, podemos sustituir el medicamento y sí, lo voy a reconocer, podemos eliminar un medicamento. Pero fijaros en la parte final, adición de otros medicamentos. De prescribir a veces es añadir medicamentos, pues cuando un paciente va a la unidad del dolor, al hospital, ¿no? Y es un paciente con estreñimiento crónico, o es un anciano que ya tiene un tránsito intestinal de aquella manera, y ya toma fármacos que producen estreñimiento, y sale con un opioide. Cuando no se le prescribe a ese paciente un laxante, ¿vale? La de prescripción añade ese laxante a la hoja de medicación activa. O cuando decíamos el caso de pues, un paciente anticoagulado al que se le prescribe un SRS, de prescribir sería añadir un IBP. De prescribir no es quitar medicamentos, ¿vale? Para hacer una prescripción de una estatina, yo no sé cuántas guías de práctica clínica podéis tener. Una burrada, ¿no? O sea, infinitas. Para prescribir un hipolipemiante, igual. Para de prescribir pocas herramientas hay. Yo os voy a pasar, que se me quedó en Lugo, os voy a pasar una bibliografía de una serie de documentos con los que podéis trabajar sencillos, fáciles, de una lectura fácil y hasta agradable, pero nosotros solemos trabajar con estas dos páginas web, la página de Prescribing.org y la página australiana de prescripción. De Prescribing.org a mí me gusta mucho porque tiene una parte dedicada a los pacientes, ¿vale? En esta página web os vais a encontrar algoritmos de deprescripción, guías de deprescripción, para deprescribir pues, un fármaco antidemencia, un inhibidor de la bomba de protones, una quetiapina en un paciente adulto que lo toma por insomnio, y la página australiana es lo mismo, lo que pasa es que yo le llamo la página VIP, porque aquí ya hablan de, o sea, tiene más guías de deprescripción, y si aquí tenemos el problema de todavía no sabemos si le doy vitamina D, no le doy vitamina D, le pido la vitamina D, tenéis esos problemas todos los días ahora con la vitamina D. Ellos hace 2 años que tienen una guía de deprescripción de vitamina D. Hay otras herramientas como el MESstop o el Check de MES, que es un software comercial, pero nunca un software comercial va a poder ver la situación de ese anciano con hipoacusia que tiene a su vecino más próximo a 1 kilómetro de su casa. Para que entendáis en un ejemplo muy básico qué diferencia hay entre utilizar una herramienta centrada en el medicamento y una herramienta centrada en la persona, os pongo un ejemplo de mi consulta. Todos los ejemplos que veis aquí son ejemplos reales de la consulta. Cáncer vulvar, alta hospitalaria, por hemorragia recidivante, varios ingresos por hemorragia recidivante, situación final de vida. Esta paciente sale de alta y sale de alta, fijaros de qué unidad sale de alta, Cuidados paliativos, es que no salió de geriatría, ni de interna, ni de urgencias. Cuidados paliativos, final de vida, hemorragia recidivante, aspirina de 300. No sé si es para que sangre mejor, no lo entendí muy bien. Y después sale con memantina de 20 miligramos. Ella sigue de alta, ¿vale? Y este es el conflicto que tenéis en la consulta todos los días, ¿no? Claro, que es que la familia no quiere, que es que no quieren seguir con la medicación, ¿verdad? Suele pasar eso todos los días. Muy bien. Si yo utilizo una herramienta centrada en el medicamento y utilizo los criterios, STOP, me dicen más de 65 años aspirina, pues me dicen, mira, Agustina, bájale la aspirina a 150. Y por lo tanto continúa el tratamiento. La memantina, pues es que no está un GDS 6 ni 7, todavía hay cierta eficacia, aunque bueno, ya sabéis que solo 3 de cada 10 pacientes responden al tratamiento, pero mantén la memantina. Cuando yo me centro en el paciente y valoro la situación funcional de ese paciente, ¿qué me dice la de prescripción? Ay Dios, perdón, esto no va ahora. Bueno, pues es que aquí tenía que ir. Espera a ver si va con... ¿Qué me diría la de prescripción? Pues no va. Bueno, pues ahí os saldría en la diapositiva me diría que continuase. Por lo tanto, la de prescripción, ¿qué os va a aportar a vosotros? A los farmacéuticos, a los médicos y a todos. Tener una prescripción segura, tener una prescripción prudente y lo más importante de todo, tener una prescripción muchísimo más humana, que es lo más importante. La de prescripción surgió como
un enfoque totalmente diferente, como un abordaje completo del paciente, como esa auténtica visión global que todos queremos dar y que tan de moda está en la cronicidad, ¿verdad? Ahora, esa visión global del paciente crónico. Y nace con una base que no solo son los conceptos biomédicos, no solo tiene en cuenta el nivel del LDL, ni la glicada, ni el filtrado, tiene en cuenta dos cosas que son trascendentales. Y yo las repito a lo mejor quizás en exceso. La situación física y psíquica del paciente, la expectativa de vida que tiene ese paciente y el contexto sociofamiliar. Con la de prescripción lo que hacéis es adaptar, y lo vuelvo a repetir, el plan terapéutico al paciente y que el paciente no se adapta al plan terapéutico. ¿Veis la imagen, ¿no? El cuadro este. Creo que representa algo que tenéis todos los días en la consulta. Es un matrimonio, ella tiene una demencia severa y él es un paciente pluripatológico, polimedicado y es el cuidador principal de ella. Esto lo tenéis todos los días, ¿verdad? En la consulta. Ella está con quetiapina, con Sinogan, con haloperidol, con Detras, con Orfidal, está con todo eso, ¿verdad? Y así todo, la criatura sigue agitada. A lo mejor sigue agitada porque tiene puesto un parche de Excelón que la agita y que ya no hace nada. O sigue tomando la memantina y no hace absolutamente nada. Y en su ficha técnica, lo podéis leer, produce precisamente todos sus efectos secundarios. Cuando vosotros elaboráis una estrategia de prescripción, lo que hacéis es adecuar el tratamiento, simplificar y hacer que este paciente que apenas es capaz de cuidar de sí mismo, es que no es capaz de tomar su tratamiento, es el responsable de darle los medicamentos a ella. Este paciente está superado, ¿verdad?, por la situación, está extenuado y este paciente va a estar triste y deprimido y ve que es carne de residencia, que la única solución es acabar en una residencia sociosanitaria y va a vuestra consulta todo agobiado porque su mujer se levanta todas las noches y grita. Y a lo mejor se nos puede pasar por la cabeza, ¿qué? ¿Qué se nos puede pasar por la cabeza? ¿Qué podríamos darle? Otra quetiapina a ella, pero a él, ¿qué es muy probable que le demos a él? Un SRS, ¿no? Y si le damos una benzo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando tenéis esa estrategia? Que él se va a seguir levantando porque tiene 2 o 3 horas el servicio de ayuda, ¿cómo se llama? El SAF, el servicio de ayuda al fogar, ¿no? Entonces, ella va a gritar por la noche, él se va a levantar una noche y como va a estar medio zumbado con la benzodiazepina, se va a caer y va a tener un traumatismo craneoencefálico, una fractura de cadera. La de prescripción es eso, es que adecuéis el régimen terapéutico a este paciente. Ya sé que no tenemos herramientas, que el sistema no nos da herramientas, pero a lo mejor el respiro familiar, trabajar con los trabajadores sociales. Yo trabajo mucho con los trabajadores sociales. Yo hoy estuve con un trabajador social simplemente para conseguir que tengo una paciente que está cieguísima, con un marido que tiene un deterioro, bueno, no tiene un deterioro cognitivo, lo siguiente al deterioro cognitivo. Ella no ve nada, tiene un filtrado de 16, se pone 35 unidades de Lantus, hoy vino con 365. Está claro que no está poniendo bien el Lantus, está ciega, no ve absolutamente nada. ¿Y sabéis quién le pone la insulina? Se la pone su marido. Se la pone su marido. Simplemente mi adecuación terapéutica o mi intervención ahí es conseguir que la persona que va de ayuda al hogar, en lugar de ir por la tarde, vaya por la mañana y se haga una administración correcta de la insulina. ¿Por qué de prescribir? Por cuestiones éticas, ya lo hemos dicho, y por cuestiones científicas. Los pacientes que están... Las guías de práctica clínica, ¿quién las hace? Los comités de expertos, ¿no? Los más expertos. Yo nunca me llamaron para eso, no nos van a llamar, ¿verdad? No, nosotros no estamos ahí. Yo no quiero meter cizaña, ¿no? Pero, bueno, no voy a meter cizaña. Guías de práctica clínica, o sea, comités de expertos, ¿no? En esas guías de práctica clínica, ¿quiénes están excluidos de manera sistemática? Los polimedicados, los frágiles, final de vida, ¿no? Esos pacientes no están ahí incluidos. ¿Sabéis que el 80% de los pacientes oncológicos mueren con la estatina? Hasta el último día, en su fase final de vida, mueren con la estatina. Bien, ¿cuándo? Bueno, siempre, cualquier momento es un momento ideal para hacer una estrategia de prescripción. A mí me pasó hoy, por ejemplo, me llamó una médica de otro centro de salud. Me llama por un paciente agitado. ¿Qué puede hacer? Que no lo controla con quetiapina, que si sube la quetiapina, me propuso olanzapina, ¿qué puede hacer? Bueno, hablando, intentamos hacer una estrategia, ¿no? Con esa paciente, y entonces yo, mientras ella me está hablando, estoy mirando la historia del paciente y la veo que es una paciente demenciada, con una PEG desconectada del medio y que tiene un Prolia, el anticuerpo monoclonal este tan, ¿sabéis, no? Tiene un Prolia. Y le digo yo, hombre, mira, ¿y tú qué opinas si el Prolia este se lo zampamos de ahí? Porque es que
está desconectada del medio, yo lo de la osteoporosis en esta mujer, pero ya en este plan, ya a veces ya lo haces hasta medio con guasa, ¿no? Porque ¿qué hace una mujer de esa edad con prolia encamada? Bueno, Agustina, es que yo soy muy respetuosa con las prescripciones de mis compañeros. Y yo le dije, yo también soy muy respetuosa, pero también soy muy respetuosa con el paciente. Y ese medicamento no le aporta absolutamente nada más que efectos secundarios. Acabó quitándole el Prolia, el antidiabético oral y la estatina que tenía. Pero sí que, ahí hice una intervención, no tiene que ser, pero sí que cuando vuestros pacientes van al servicio de urgencias, al PAC, cuando van al traumatólogo sobre todo, que vienen con muchos nervios en la causa, es un momento ideal para hacer una estrategia de deprescripción. ¿Por qué? Porque ya viene motivado, ya fue al hospital, sabéis que al médico, no, al paciente le gusta mucho el médico del hospital, entonces ya viene motivado, a lo mejor viene con esa proposición de pues voy a mejorar y voy a cambiar. ¿A quién? A cualquier persona, a mí si entro por la puerta, siempre le digo a los médicos, cuando tengáis un paciente en consulta con 5 medicamentos, bueno, sería ideal con 2 o con 3, pero no tenéis tiempo, con 5 medicamentos yo entro por la puerta, ¿vale? Del hospital ahora mismo de Orense, con 5 medicamentos o por un pack. Lo primero que tenéis que hacer es mirar si el motivo de consulta es un problema relacionado con los medicamentos, un efecto secundario, una reacción. Buscar siempre en los medicamentos y una vez que descartéis que no es el medicamento, buscad un nuevo diagnóstico. ¿Quién? Todos, pero se benefician ya de manera exagerada, polimedicados, final de vida y cuando la situación del paciente cambia de manera relevante. ¿Cuándo? ¿Cómo? Centrándonos en el paciente o en el medicamento, ya lo dijimos. Estas son las fases de la prescripción. A ver, os voy a explicar la parte teórica por encima, porque os tengo que venir con el libro gordo de Petete y explicarlo tal cual. Yo hice una estrategia de prescripción y no tenía al paciente en la consulta, aunque me digan que lo ideal es una consulta programada. Estas son las partes de la de prescripción. Bueno, revisar, pues la teoría es que vengan con todos los medicamentos en la bolsa, los que toman de herbolario, los que compran en la farmacia sin receta médica, pero cualquier momento es ideal. Lo que sí es muy importante es que valoréis la situación física, ¿vale? Y psíquica de vuestro paciente y la situación funcional, es decir, qué limitaciones, qué expectativa de vida tiene vuestro paciente. Eso es un objetivo muy importante. Y después, el contexto sociofamiliar es muy importante. Pues a lo mejor en lugar de dar una triple terapia con un antidiabético, tengo que manejar solo una monoterapia, pero garantizar que el paciente cumpla esa monoterapia, porque cuando prescribís una triple en diabetes porque no os queda más remedio y seguramente esa triple a veces es consecuencia de una falta de adherencia, no es un fracaso terapéutico de la doble terapia, es una falta de adherencia al tratamiento, lo que vais a conseguir ya no es que no lo tome, el problema es la intoxicación medicamentosa, lo que le pasó a Carmina y que ingrese en el hospital. Y el contexto, como os decía, es muy importante el contexto sociofamiliar, si hay un cuidador, si hay una persona que supervise y trabajar muchísimo con los servicios sociales. ¿Qué hacemos? Pues la revisión, una revisión exhaustiva, buscamos problemas de seguridad, después, ¿qué hacemos? Pues buscamos eficacia y eficiencia, sobre todo eficiencia. Pues yo si veo un Olmesartán, que es un fármaco que tiene autorizado en ficha técnica hipertensión arterial, solo, y tengo un paciente que es diabético, vale, pues losartán además de hipertensión arterial también incluye prevención de nefropatía diabética, pues seguramente le proponga al médico un intercambio terapéutico de olmesartán a una dosis equipotente por losartán. Enteropatía de Sprughlai, la conocéis, ¿no? Por olmesartán. Sabéis que el olmesartán no está financiado en Francia. ¿Ha demostrado, tiene algún estudio que haya demostrado disminución de la morbimortalidad? No. Y además tiene la enteropatía de Sprughlai. Es muy importante conocer la adherencia al tratamiento, porque el 50% de los pacientes polimedicados, yo creo que es más, no son adherentes. Y no ser adherentes no es mirar la hoja de medicación activa y que lo recojan de la farmacia, es preguntarle cómo y cuándo lo toman. Acordar con el paciente, pues evidentemente tiene que haber un acuerdo y tenéis que implicar al paciente y cuanta más información le deis al paciente, pues más se va a comprometer el paciente con esa de prescripción, pero es muy importante que el paciente esté de acuerdo y eso sí que reconozco que requiere tiempo en la consulta. Ofrecer alternativas no farmacológicas, pues el señor de antes, el de la señora con Alzheimer, a lo mejor una alternativa no farmacológica es intentar buscar un respiro, una ayuda, un grupo de gente que lo saque 2 horas y que desconecte de esa situación que es tan extenuante. ¿Cómo se actúa? Pues primero quitamos lo más peligroso y después pues vamos a por lo menos peligroso. ¿Cómo se puede retirar? De manera inminente, para retirar una aspirina la retiro en el mismo momento, un bifosfonato después de 5 años,
ya sabéis lo que pasa. Para retirar pues, un fármaco del sistema nervioso central, antipilépticos, antiparkinsonianos, fármacos antidemencia, sí que debemos hacer una retirada gradual, antidepresivos y benzos igual. Y muy importante también monitorizar, seguir efectos positivos y efectos negativos y dejar siempre la puerta abierta, es decir, mirad, vamos a ir retirándolo gradualmente, pero si esto fracasa, reiniciamos el tratamiento. Cuando citáis al paciente de nuevo en consulta, él se siente mucho más seguro, porque lo que tiene el paciente es el temor al abandono del tratamiento, es el temor al abandono del médico y de su preocupación por su estado de salud. Esto es una encuesta que, bueno, nosotros en Lugo tenemos un programa dentro de la unidad de docencia del Hospital Lucas Augusti en el que trabajamos con todos los profesionales sanitarios en seguridad. Y esta encuesta se hizo después de varios talleres de prescripción con casos clínicos, con médicos de todas las especialidades del hospital y médicos de todos los médicos de primaria y todos los médicos de hospitalaria. En esta encuesta hay gines, hay dermas, hay neurólogos, hay jefes de servicio de primaria y jefes de servicio de hospitalaria, hay tutores de residentes, hay desde R1 a R4, hay adjuntos desde 28 años hasta 60 años, o sea, está toda la medicina plasmada aquí. Son casi 200 personas encuestadas. Cuando yo les pregunto cuál es la principal barrera para prescribir, ¿sabéis cuál es la contestación? ¿O cuál es la principal barrera para vosotros? De prescribir un medicamento que ha puesto otro médico, ¿sí o no? Lo puso el reumatólogo, lo puso el traumatólogo, lo puso el endocrino. Yo de esas tengo todos los días muchísimas. Después el temor del paciente, es algo que ya tenéis que trabajar en consulta. Y después, lo siento mucho, pero una formación continuada basada en el medicamento y no en el paciente. Esto es un caso de temor del paciente. Adiro de 300 y 2 benzos. Propuesta de Agustina, 150 de aspirina. Por debajo de 150 serían 75-100 y retiro una de las benzodiazepinas, sobre todo la de acción larga, porque los ancianos nunca debemos de usar benzodiazepinas de acción larga, lo único que conseguimos es dormirlos por la mañana. Vale, me dice el médico, propongo cambios en el tratamiento siguiendo las indicaciones de la farmacéutica del centro, con la que estoy de acuerdo, pero la paciente no está de acuerdo. Eso lo tenéis que trabajar vosotros en la consulta. Yo a veces, bueno, no os voy a reñir, pero os voy a decir una cosa con un poco de ironía. Somos muy paternalistas para unas cosas, médicos y farmacéuticos, y para otras somos muy poco paternalistas. Acabo, porque veo que os estoy agotando. Que eso es lo que veníais vosotros todos a buscar, un caso clínico real, es una paciente de mi consulta. Bueno, yo se lo he dicho antes a Sandra, se lo he dicho en el colegio, para poder hacer de prescripción tenía que echaros toda esta chapa para que la entendierais, pero en realidad lo útil es un caso clínico, ver un caso real y trabajar. En un futuro, en el día de mañana, si quisierais un taller de prescripción con casos clínicos en los que pudiéramos trabajar, yo no tendría ningún inconveniente o en cualquiera de las unidades que queráis de hacerlo, porque nosotros, ya os digo, en Lugo, en la gerencia lo hacemos en los 3 hospitales y en todos los centros de salud con casos clínicos que ellos tienen en ese momento reales. Esta es la típica paciente porque siempre en un curso de prescripción, una charla, nos vienen pues con la señora final de vida, ¿no? Yo tengo ahí un ejemplo después que no os lo voy a poner, solo voy a hablar de este. Pues tengo la típica abuela final de vida, desconectada del medio. Eso es muy fácil. Pero esta es una paciente que a priori, ¿cómo la veis? Bueno, es que me gusta mucho encontrarla en internet, es casi así físicamente, ¿cómo la veis? ¿Situación funcional de esta mujer? Es perfecta, ¿verdad? Bien, contexto sociofamiliar. Ahí no habla de que tenga hijos, no, pero bueno, está viuda, se supone que vive sola, ¿no? Contexto sociofamiliar. Vive sola, pero 2 veces a la semana va a la piscina de Villalba, ¿eh? Con 75 tacos, la señora. Viaja con el inserso. Amigos tiene, fijo. Y después sale con las amigas a diario. Y es que me cogen el bus en Villalba y me van para Lugo muchos fines de semana. Esta mujer tiene un contexto sociofamiliar excelente, una situación funcional excelente y una expectativa de vida muy buena. Bueno, esta mujer, pues en el 2010 murió su marido y tuvo un duelo patológico, vamos a dejarlo ahí, si fue patológico o no fue patológico, muy bien. Y ahora mismo está autímica, ahora mismo la señora, bueno, es que va a la piscina, se va los fines de semana en autobús a Lugo, viaja con el inserso. Prescripciones activas en la hoja de medicación activa. Las veis ahí, paracetamol de 1 gramo fervescente, desquetoprofeno desde el 2017, es de un trauma, el desquetoprofeno. Enalapril hidroclortiazida,
Bueno, tiene un dolor crónico no oncológico, que es por una artrosis generalizada, pero que no la limita funcionalmente. De hecho, ella nada y camina todos los días y además dice, medidas no farmacológicas, yo es que voy a nadar y me encuentro bárbara, y me dicen que la humedad es mala para los huesos, y voy a caminar, y aunque me duela al principio, sí que llevo 10 minutos caminando, me encuentro genial. Pantoprazol de 40, citalopram de 20 y diazepam. Muy bien. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? Bueno, tampoco. Esto es de prescribir. Esto es de prescribir. Porque si no vais a salir diciendo, vino con una señora que le quiso quitar todo. Paracetamol de 1 gramo, efervescente, cada 8 horas. ¿Votos a favor de eliminarlo? Lo primero que tenemos que hacer es una revisión exhaustiva de la medicación, ¿verdad? ¿Cuál es mi revisión exhaustiva de la medicación? Yo lo que voy a hacer es ponerlo todo en duda y en tela de juicio y analizar la seguridad. Paracetamol de 1 gramo. ¿La dosis de paracetamol es la correcta para un adulto? No. Lo que pasa es que, como estamos en la era de Carmina os revienta, ¿vale? ¿Qué os dicen los pacientes? Es que a mí el de 1 gramo no me hace nada, eso es como agua, ¿vale? Está demostrada que las dosis de 650 han demostrado la misma eficacia que en las de 1 gramo. Yo eso no se lo voy a explicar a esta señora, ¿no? Pero está demostrado científicamente. Bueno, ¿la dosis es la correcta? No, pero aparte, yo hoy no puse marcas, pero es Efferalgan. Cada comprimido de Efferalgan, ¿qué cantidad de sodio lleva? 576 miligramos de sodio, o sea, dieta sin sal, pero 1,5 gramos de sal en los 3 toblerones, ¿no?, de Efferalgan, vale. Desquetoprofeno crónico. Es una prescripción potencialmente inapropiada. ¿Por qué? Por riesgo cardiovascular, riesgo gastrointestinal y riesgo de fracaso, o sea, de fallo renal. Bien, uso crónico de AINES, prescripción potencialmente inapropiada. ¿Qué pasa cuando yo mezclo un AINE con un IECA, un ARA2 y un diurético? Que tengo una triple guaimi que existió toda la vida, pero que hace 2 años está de moda por el programa de prácticas seguras en pacientes a tratamiento con uso crónico, pero existió toda la vida, la triple guaimi. Triple guaimi es los 8 primeros días de tratamiento, riesgo de fallo renal agudo un 80%, 30 de promedio, ¿vale? Pantoprazol, 40 miligramos. Dosis, 20 miligramos. El pantoprazol, yo hago la siguiente suposición, presupongo que como toma un AINE crónico y como toma un ISRS, necesita, ¿no?, un IBP. Pero la dosis de IBP es la correcta, pantoprazol de 40 miligramos. Aunque le deis 1 kilo, y no sé por qué miro para ahí, aunque le deis 1 kilo de pantoprazol, no lo vais a proteger más. Y lo que vais a conseguir son más efectos secundarios. Los IBPs son fármacos para el estómago. Nunca digáis delante a un paciente el protector de estómago, porque estáis mandando un mensaje subliminal como que le estáis dando vitaminas. Son medicamentos que incrementan el riesgo de fractura osteoporótica, diarrea por Clostridium, neumonía adquirida en la comunidad, déficit de B12, interfieren en la absorción de calcio. Pacientes que tenéis con suplementos de hierro, interfieren en la absorción de hierro. Y es curioso, porque el que tiene que tener el IBP no lo tiene y justo el resto de pacientes lo tienen todos, ¿sí o no? Bien. Dosis mayor, segunda indicación, y ahí pongo eficiencia, pero es que no me di cuenta que llevas citalopram, hay una interacción, ahí me despisté yo. Es citalopram, 20 miligramos cada 24 horas, tiene 75 años. Riesgo definido de prolongación de QT, y eso pasa. Vale, dosis, mayor según edad, duración. Los antidepresivos son para toda la vida. Si es que está bárbara, ¿no? Diazepam, 5 miligramos cada 12 horas. ¿Qué opináis? Mañana y tarde, 5 miligramos. ¿Vosotros qué opináis? ¿Estáis enfadados? ¿Estáis enfadados? No, pero decidme la verdad. Si no os parece bien como se plantea, también acepto todas las críticas del mundo mundial. No, pero lleva 10 años, está bien ahora mismo. Sí, pero a lo mejor se lo quitas, se pone mal. Hay que probar. Pero, vale. Diazepam, mañana y noche, 5 miligramos. Vale.
Propuesta de intervención de la farmacéutica de atención primaria. Ahí va. Paracetamol, bueno, 506,50 si tiene dolor. Es que a lo mejor nadie le ha dicho, es que a veces no nos comunicamos. Carmina, la de la peli, en realidad el fragmento ese dura 5 minutos y es que tiene una consulta telefónica con su médico, ¿no? Y en esa consulta telefónica el médico le dice: Carmina, te vas a tomar el antibiótico, que ya tienes la receta, en receta no, electrónica, y los sobres los disuelves en 2 litros de agua. Y damos por hecho que nuestro paciente tiene suficiente conocimiento para entenderlo. Y Carmina se quedó con los 2 litros de agua y se bebió el lavado vaginal. La información es muy importante para el paciente. Y esta señora toma paracetamol porque le dijeron que lo tomara cada 8 horas. Y nadie, yo tampoco, me paré a preguntarle por qué lo tomaba cada 8 horas. Desquetoprofeno, fuera. Desquetoprofeno fuera, nunca un AINE crónico, por el riesgo cardiovascular, gastrointestinal y renal. Si tenéis que utilizar AINES, claro que los podéis utilizar, no hay ningún problema, pero siempre tratamientos agudos versus tratamientos crónicos. ¿Cómo? La menor dosis posible, el menor tiempo posible, y controlad la tensión arterial y la función renal de ese paciente. ¿Cuáles son las moléculas más seguras para trabajar con ellas? Ya sé que son las más baratas, lo siento. A mí son las más baratas. Ibuprofeno y naproxeno. Ibuprofeno, riesgo seguro, más seguro a nivel gastrointestinal, y naproxeno en cardiovascular. Enalapril hidroclorotiazida. Bueno, estaba tomando 1,5 gramos de sodio y estaba tomando un AINE crónico. A lo mejor tiene esa dosis de enalapril y tiene añadida la hidroclorotiazida precisamente porque estos 2 fármacos pudieron haber subido esa tensión arterial. Pues vamos a hacer un control de tensiones y un registro y a lo mejor quizás valoramos ajustar el antihipertensivo. Pantoprazol, lo primero que hay que hacer es reducir a dosis según ficha técnica, 20 miligramos. Pero como vamos a eliminar el desquetoprofeno y ya solo le va a quedar el escitalopram, ¿podemos retirar el pantoprazol? ¿Qué opináis? Podemos retirarlo, ¿no? ¿Cómo lo retiramos? No existe evidencia cuál de las 2 pautas de retirada que hay ahí son las más eficaces. A mí me gusta mucho más, pero bueno, es personal, a demanda que en días alternos. Pero lo que podéis hacer es, disminuyo, lleva muchos años tomándolo, hay una hipersecreción ácida de rebote que va a estar ahí, vamos, al segundo día. Entonces, durante 2 semanas, 3 semanas, bajo de 40 a 20, la llamo a la consulta o le digo que me llame si nota algún síntoma y después le planteo una retirada gradual del de 20 hasta suspender el tratamiento. Y siempre dejo la puerta abierta que si se reinicia esa clínica, que podemos volver a empezar. ¿Cómo? A la menor dosis eficaz y el menor tiempo posible. Escitalopram, primero lo que hago es reducir a ficha técnica, 10 miligramos porque tiene 75 años y el escitalopram es un fármaco con riesgo de prolongación de QT. Entonces, primero lo que hago es hacer una reducción a 10 miligramos. ¿Y vosotros como médicos qué opináis después de 10 años? ¿Me puedo atrever a plantearme retirar este antidepresivo en esta mujer? Una retirada muy gradual porque lleva 10 años, también lo aviso. Y es cuando tú dices que puede ponerse, que puede empeorar. Muchos pacientes lo que manifiestan cuando llevan muchísimos años, por eso en los talleres se puede desmenuzar más todo esto. Mucha gente cuando lleva tantos años con un antidepresivo, los antidepresivos producen un síndrome de discontinuación cuando se retiran, ¿no? Todos. Entonces el paciente, claro, le entra un miedo que se muere porque se empieza a encontrar mal, tiene un síndrome de discontinuación y piensa que esa depresión aparece de nuevo, entonces ya es muy difícil manejar esa situación. Si ya llevan muchísimos más años y unas dosis muy altas nos cuesta mucho más. Entonces si una retirada habitual de un antidepresivo nos la planteamos a una reducción del 25% de la dosis, quizás con este perfil de paciente tengamos que hacer una reducción muchísimo más gradual. Por eso os hablo ahí de cambiar a fluoxetina, porque tiene formas farmacéuticas galénicas que me permiten reducir de manera más gradual esa dosis y no encontrarme con ese síndrome de discontinuación. Y el diazepam, yo lo primero que haría sería reducir la dosis de por la mañana de 5 a 2,5. Tenéis suerte que es la benzodiazepina más fácil de retirar, de hecho es la que se utiliza como intercambio cuando estamos con otras benzodiazepinas, y lo que haría sería también una retirada gradual. También la haría muy lenta, porque es una señora que lleva 10 años tomando 10 miligramos al día del diazepam. Y ya sé que no es el más apropiado, porque al final no le salió, no tuvo un final muy glorioso, pero decía Napoleón Bonaparte, una retirada a tiempo es una victoria. No quiero tampoco finalizar diciendo que esto es una retirada. Quiero que os vayáis con la idea de que de prescribir no es retirar medicamentos, de prescribir es adecuar el régimen terapéutico, es vigilar la seguridad de vuestros pacientes, es
hacer un ajuste de dosis en un fármaco que requiera según función renal, es sustituir por otros y a veces incluso es pues, añadir otros fármacos. Si tenéis alguna duda, que no la tendréis porque estáis muy cansados de aguantarme, yo gustosamente, si puedo, os la contesto, y si no, pues bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias a todos los que me habéis invitado. ¿Me vas a hacer una pregunta tú? No sé si tenéis alguna duda o no sé cuál es vuestra opinión o si estáis de acuerdo, os interesa o no os interesa o... Bueno, yo quería agradecerte que hayas venido a darnos la charla porque sí que creo que todo el mundo que esté aquí le interesa el tema. Y yo creo que muchos de los que... Yo soy ginecóloga y muchos de los especialistas tenemos el problema no solo de respetar la prescripción de compañeros, sino muchas veces de desconocer, ¿no? Y entonces, y también desde el punto de vista de las prescripciones, de lo que comentábamos antes, de indicadores de calidad de prescripción, yo creo que no tenemos una formación adecuada, por lo menos en nuestra área sanitaria, que muchas veces tienes sensación de que es más una vigilancia que una adecuación. Y sí que creo que sería interesante que fuesen dinámicas que se estableciesen en todas las áreas sanitarias, que desde vuestro punto de vista nos explicaseis por qué se penalizan o se fomentan algunas prescripciones, porque cuando nos comentas lo de los IVPs, por ejemplo, es como muy obvio, ¿no? Pero en muchos fármacos nos pasa que los desconocemos. Bueno, en la disciplina de la ginecología también, porque tienes medicamentos que están sometidos a visado. El visado no es una... Hay medicamentos de... ¿Cuánto vale el Rocaltrol? 2,50, 3. Hay medicamentos, o sea, muchos medicamentos están sometidos a visado por un tema de seguridad, no por un tema de restricción económica. Yo no sé quién estaba aquí de la administración, había alguien, ¿no? De la gerencia. Ah, bueno. Ah, también, vale. Bueno, yo voy a decir una cosa. Nosotros en la gerencia de Lugo, nuestra subdirectora de prestación farmacéutica hace 3 años que ya empezó a trabajar en este tema en el que comenta ella, pero lo hizo desde una perspectiva que es abordar la seguridad en el uso de medicamentos. Nosotros llevamos 3 años dando formación desde la gerencia, farmacéuticos de atención primaria, con médicos, porque lo que yo siempre pido es un médico. Yo no prescribo y yo no deprescribo. Yo hago propuestas de intervención, pero el que prescribe y deprescribe es un médico. Y yo siempre pido a mi gerencia llevar un médico al lado, para que él también dé su perspectiva como médico. Trabajamos en talleres precisamente en formación de selección de medicamentos. Explicamos por qué la pitavastatina, ¿vale?, es una molécula no eficiente. Cuando alguien con evidencia y con fundamento te lo explica, ya no lo ves como un indicador economicista. Hablamos sobre todo el uso seguro de los medicamentos, selección de medicamentos, ética de prescripción, prescripción segura, prudente y razonable, prescripción segura. Y cuando el profesional recibe esa información, cambia la perspectiva. Yo te animo a que hagas un cortapega de Lugo, ¿eh? O sea, yo te animo porque primero, a ver, esto es un tostón, yo lo reconozco, pero la gente participa y la gente le gusta. Una cosa que a mí me resultó súper interesante es, nosotros mezclamos los dos ambientes, el hospitalario y el primario, para que el traumatólogo y el digestivo y la gine, veáis la dificultad que tiene el médico de primaria y para que el médico de primaria vea la dificultad que tiene el de hospitalaria. Y yo, por ejemplo, cuando tengo a digestivo, a psiquiatría y a neuro, le digo al jefe de servicio de digestivo, mira, ¿cuál es la molécula de elección en un paciente? Y claro, está allí y te dice el omeprazol y el pantoprazol. ¿Por qué rabeprazol? No, es por inercia. ¿Por qué es omeprazol? No, es por inercia. Igual pasa con nefro o pasa con neuro. Y entonces también los profesionales sanitarios os dais cuenta que ese run ¿sabes?, de los indicadores de prescripción no son simples indicadores economicistas. A ver, el indicador de calidad de prescripción, ¿qué es? Es un objetivo que ponemos, ¿no?, que nos pone la gerencia a todos, ¿no? Pero ¿cómo se define? Indicador de calidad de prescripción. De calidad. Es un indicador que mide la calidad de vuestras prescripciones. ¿En base a qué? En base a estudios
de uso de medicamentos. Entonces, el indicador, por ejemplo, ahora porque os expliqué el grupo de los IBPs, ¿no? Se utilizan para elaborar los indicadores selección de medicamentos. El indicador de, ¿cómo es el de IBPs? Porcentaje de IBP eficiente o omeprazol, ¿cómo es? Que no me acuerdo. Respecto a total, os piden un 70%. ¿Qué significa? Que de cada 100 moléculas perdón, que prescribáis, 70 sean omeprazol. ¿Por qué? ¿Porque es más barato? No. Porque es una molécula eficaz y es una molécula segura. ¿No os dejan prescribir rabeprazol? Eso es mentira. Claro que podéis utilizar rabeprazol. Tenéis un 30% de la prescripción en la que podéis utilizar rabeprazol. Pero es curioso que utilizáis rabeprazol en prevención de gastropatía. ¿Está en la ficha técnica del rabeprazol incluida la prevención de la gastropatía? Ostras, es que estáis utilizando un medicamento al que le presuponéis un efecto de clase que no tiene en ficha técnica. ¿Qué pasa? Cuando tú prescribes un IBP, o Sí. sea, cuando tú prescribes un IBP que no es el omeprazol, o sea, te sale ahí la explicación, te sale un rojo en verde y te sale el porqué. Es que te salen ya los porqué. Pero es que hay mucha gente que no conoce el concepto de eficiencia. Pero es que te sale ya, te explica el por qué mejor el omeprazol que el rabeprazol. O sea, es que te lo está diciendo. Pero hay mucha gente que no lee esa parte o que no entiende lo que es la eficiencia o no lo sabe, es lo que dice ella. Yo os animo, las estrategias de seguridad son muy interesantes y muy positivas. Y además, ¿sabes una cosa? Favorecen muchísimo la comunicación hospitalaria primaria. Es buenísimo ver interactuar al de primaria con el de hospitalaria porque te encanta y dices tú, Dios, ahí van. Es una interacción, sí, a ver, no, es una interacción muy positiva. Y después, en cuanto a seguridad de medicamentos, tienes unos maravillosos farmacéuticos en el hospital, que son unas máquinas y que pueden, ¿cómo se llama? Y que pueden daros esas sesiones en formación en seguridad de medicamentos. Y después está ¿cómo se llama? La farmacia comunitaria. La farmacia comunitaria es un pilar muy importante, porque la única persona que sabe en realidad lo que toma el paciente es el farmacéutico que está en la farmacia. Es el único que sabe de verdad. Y es un farmacéutico, es un profesional sanitario que es una pena, que lo estamos perdiendo y que teníamos que estar todos los días con él, porque nos da una información muy interesante. Yo te animo, Pois xa sabes. É moi, a ver, son a xente a ver, se hizo una primera fase, yo de hecho te acuerdas que lo presenté lo llevé como trabajo sobre formación. Se hizo una primera fase como piloto, ¿no? Para ver cómo respondían y tal. Y todo el mundo pidió volver a hacerlo. ¿Qué pasa? Que cada uno pidió en su servicio. Entonces, por ejemplo, psiquiatría me pidió, yo quiero uno en seguridad con fármacos en psiquiatría y con problemas que yo tengo en psiquiatría y con los indicadores de calidad de prescripción de psiquiatría. Cardio pidió también el suyo. Los centros de salud, cada uno pidió el suyo. Y vamos en la tercera fase. Y este año ahora vamos a dar a los concertados que van a prescribir en Llanos. Polusa y Ojos Grandes. Vamos a darle formación en seguridad de medicamentos. Yo no sé si vosotros sois conscientes de la cantidad de personas que se mueren por los problemas relacionados con los medicamentos. Y además os voy a decir, es muy difícil codificar, los que hicieron el trabajo en Estados Unidos te explican en el documento que es muy difícil codificar muerte por problemas relacionados con el medicamento, porque cuando el señor esté mayor, imaginaros Carmina, ¿no? Que se tomó, pues eso, 2 ron con Bacardí y un par de orfidales, tropezó con la alfombra, cayó y hizo un hematoma subdural, ¿no? La muerte de Carmina se va a codificar como muerte por hematoma subdural, no por colocón de benzodiazepinas con ron con Coca-Cola. Entonces es muy difícil codificar muerte por problemas relacionados con el medicamento. Y después, no se notifican la gran parte de las reacciones adversas de los medicamentos. Canaglifosina y gangrena de Fournier. Dicen que no, que casi que no, ¿verdad? ¿No lo habéis oído? Que bueno, que eso de la gangrena de Fournier. Yo tengo un chico en Villalba que le falta, no sé cómo medio glúteo, media cacha le llamo yo, le falta media cacha por una gangrena de Fournier con 42 años. 3 meses hospitalizado en el Hospital Lucas Augusti, una canaglifosina de 300 miligramos, una gangrena de Fournier. Y al lado tenía una chica que también tomaba una canaglifosina y que también estaba ingresada por una gangrena de Fournier. No se notificaron a la Agencia Española del Medicamento. Se están infranotificando muchísimas de esas infecciones genitales con las glifocinas. Dos
a ver, un poco al hilo de una de las últimas cosas que has comentado, de la farmacia comunitaria. A ver, todo esto es, me encanta tu charla, creo que estamos absolutamente de acuerdo. Es que os veía una cara todo esto, yo me estaba entrando complejo de estoy durmiendo. No, creo que, a ver, evidentemente es un grave problema. En el colegio hemos tratado ya muchas veces diferentes enfoques, ¿no? El año pasado hablamos de tumor no noce, bueno, es muchísimo más que los fármacos, no solo fármacos. Y evidentemente la razón de que seamos el segundo país con más número de fármacos tiene más elementos que todo esto, ¿no? Tiene los elementos de la hiperfrecuentación de los pacientes. La hiperfrecuentación de los pacientes conlleva sin duda mayor prescripción, el elemento tiempo, que los compañeros de atención primaria son absolutamente, lo entienden perfectamente. Y luego, claro, y el enorme tiempo que supone conocer los verdaderos números de fármacos y con la dosis que toman los pacientes. Yo soy internista y te digo que dedico probablemente la tercera parte de la consulta de cada paciente en averiguar qué es lo que está tomando de verdad. Ahí, importantísimo, esas cosas que, bueno, en algún sitio de Gran Bretaña lo han hecho, ¿no? Que un paciente, no entre ningún paciente por la consulta, sobre todo pluripatológico, que también con su bolsa de medicinas y todas las veces. Si no se la quiere ver el médico porque no tiene tiempo, no pasa nada, se la vuelve, ¿no? Y ahí voy al tema de los farmacéuticos comunitarios. Es una pregunta provocadora. El elemento prescripción electrónica del móvil. El módulo de prescripción electrónica tan útil que ha sido para muchas cosas, evidentemente, un gran avance que reduce la carga de los médicos de atención primaria. Desde mi punto de vista es un elemento a revisar, sin ninguna duda. Es un elemento a revisar en muchas cosas, ¿no? Porque es al abandono de los pacientes en cuanto a su tema de prescripción, induce que cada especialista que aparece o cada médico de urgencias o cada PAC o lo que sea, introduce más en el saco y nadie quita porque no estamos en para introducir. Entonces, a ver, eso es un poco un tema en el que sí que se podría trabajar seriamente con la información comunitaria. Y el interfaz, hacerlo un poquito distinto. Yo creo que hay muchas cosas que nos pueden contar, evidentemente nos pueden contar, no muchas, porque no tenemos tiempo para oírlas, porque hay que hacer la trayectoria, pero que sí que de alguna manera llevaría para describir primero hay que conocer lo que está realmente recibiendo, y es un elemento que yo creo que tendríamos que jugar, y creo que es el punto ahora de revisar de alguna manera. No sé cómo trabajáis con el COF de aquí de Orense. Yo os digo, por ejemplo, el COF de La Coruña, lo que está, Rosana y Marlene que están trabajando en el COF de La Coruña. Bueno, vosotros sabéis el programa de... Tú eres internista, no lo conoces. En atención primaria tenemos 2 programas para abordar... Sí, una vez me dijo un hematólogo, pero es que se lo dio un internista, y digo yo, y me dice él, los internistas son como los barcos de Pescanova, y digo yo, ¿cómo? Me dice, llegan donde no llega nadie. Entonces, en el colegio eso depende también del colegio, en el colegio de La Coruña, en el Sergas tenemos el programa de atención al paciente polimedicado cuantitativamente, el que tiene más de 10 prescripciones. Llevamos desde el año 2011 trabajando con él, y hace 2 años el de prácticas seguras, que es una relación de 14 ítems que nosotros buscamos, bueno, ya nos dan seleccionados los pacientes, ¿vale? El Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Coruña, a través de 2 farmacéuticas también de atención primaria, están analizando uno de esos ítems y están buscando duplicidades de AINES en pacientes y que ellos detectan en mostrador. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor no me recetas el heterocoxif, pero yo voy y lo compro, y el Spirifen. Y entonces ellos detectan, ¿vale? Eso. O a lo mejor lo cogen y lo toman de su marido. Sabes que su marido en realidad no lo está tomando, pero le dicen al farmacéutico comunitario. Ahí es unir una red, es unirlo absolutamente todo. Y sobre el de inactivar, no activar y demás, el nuevo modelo de atención primaria, que se presentó en Santiago el otro día, trae importantes novedades, y una de las que trae así que a vosotros os va a aliviar mucho va a ser que nosotros podamos limpiar las hojas de medicación activa y que tengáis más tiempo en la consulta, ¿sabes? Conciliar los tratamientos, hacer una revisión, ver lo que toma, ver lo que no toma y limpiaros la hoja de medicación activa para que ya lleguéis con ese trabajo hecho. Nosotros de manera, nosotros en la consulta diaria, cuando a nosotros solo se nos conoce por homologar, por desgracia, pero eso es el 10-20% de nuestra función diaria. Pero nosotros cuando homologamos, cuando hacemos una homologación, hacemos una revisión sistemática de toda la medicación, de toda, somos como Robocop, hacemos chi, hacemos una revisión.
cada vez que homologamos para tener a ese paciente, entre comillas, niquelado. ¿Qué ocurre? Que yo estoy en Villalba, pero tengo asignados 8 centros de salud, entonces ellos igual, es imposible, tendría que haber más farmacéuticos de atención primaria. Ninguna duda, la tiene que hacer El médico. realmente, porque la prescripción sola no vale, es la de prescripción y la retirada de consultas de especialidad también. O sea, hay pacientes que como van a la consulta de X, no voy a poner nombres, no voy a poner traumatólogo como tú, evidentemente vas a hacer algo que se va a resolver de otra forma después. Es que el problema de por eso, el crónico lo que tiene que tener es un plan de ruta, y el plan de ruta es fármacos, por supuesto, pero otras muchas cosas. Sí, El tema social, el tema de anular pruebas inútiles, anular consultas pero yo ahí inútiles. ya no puedo, Si ahí no, ya no ahí, puedo. Vamos ahí, estamos cogiendo por un lado solo el problema. Yo- Pero bueno, me parece cualquier tipo de medida que vaya a reducir la farmacología de la Hay un problema en los crónicos. 120.000 gallegos viven solos, 120.000 personas en Galicia viven solas y son ancianas. O sea, hay un problema en Galicia, bueno, y en toda España, en la España rural, que es la soledad. Y es que yo tengo señoras que les gusta venir a la consulta, es que les gusta venir, que es el momento de relación social y es el momento en el que alguien les va a escuchar. Porque no, la sociedad, el sistema, no les ofrece otra alternativa. Hoy tuve uno de Francia, Me quejaste de horror en general. Entonces, de ahí viene toda... No has comentado el tema de los mórficos. Es la primera. Es que ya imagínate lo que me enrollé si entro en los mórficos. Bueno, chicos, os dejamos ir. Muchas gracias. Vosotras os enfadasteis conmigo.